nosotros no lo resucitamos. Y abren espacio y le señalan a Jesús en el trono, con toda su gloria, con su corona de rey y sus vestiduras de rey. Y les dicen, Él los resucitó. Y el joven mira a aquella joven esposa y le pregunta, y ella también se hace la misma pregunta, ¿quién es Él? Y la pregunta va por los ángeles, ¿quién es Él? Nunca en su vida escucharon el nombre de Jesús y ahora lo escuchan por primera vez. Y los ángeles les dicen, Él es el Rey del universo, el Creador del universo. Él lo resucitó. Pues bien, en medio de ese escenario llega un momento en que Jesús les dice, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedaste, desnudo y me cubriste, estuve en la prisión, estuve enfermo y vinisteis a mí. Y ellos están entre aquel grupo de paganos que harán esa pregunta que yo no entendía. ¿Por qué la hacen? ¿Cuándo fue que te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, preso o enfermo y te servimos? Mateo 25:41. Y Jesús le responderá, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Leo de Profetas y Reyes, capítulo 31. Ese capítulo se llama Esperanza para los paganos. Aunque sumidas en las profundidades del paganismo y sin conocimiento de la ley de Dios escrita, ni conocimiento de su Hijo Jesús, ¿estás escuchando? Estas almas, entre paréntesis, porque en el contexto está hablando de estas almas paganas, han revelado de múltiples maneras que su espíritu y su carácter sienten el efecto de un poder divino. A veces los que no tienen otro conocimiento de Dios que el recibido por operación de la gracia divina, y eso incluye Juan 1:9, han manifestado bondad hacia sus siervos, protegiéndolos con peligro de su propia vida. Y continúo leyendo ahora del deseado de todas las gentes. Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero también nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Nunca tuvieron ese privilegio y sin embargo no perecerán. Aquí está la prueba. Jesús los resucita y demuestra que lo que ella escribió, inspirada por el Espíritu Santo, es correcto. No perecerán significa que serán resucitados para la eternidad. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza. Eso está en Romanos 1:20. E hicieron las cosas que la ley requería. Eso ya lo vimos. Es Romanos 2:14 y 15 y Romanos 13 del 8 al 10. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón. ¿Qué significa eso? A la luz de Romanos 8:14, se dejaron guiar por el Espíritu Santo y son reconocidos como hijos de Dios. El mismo Romanos 8:14 lo dice. Todos los seres humanos que se dejan guiar por el Espíritu Santo, o sea, son sumisos y se dejan guiar por el Espíritu Divino, son hijos de Dios.
cuán sorprendidos y jubilosos quedarán. Esa será la mayor sorpresa que millones de seres humanos recibirán. Nunca escucharon hablar de resurrección. Nunca oyeron hablar de Jesús, ni de Biblia, ni de Decálogo. Esto demuestra que la tarea más fácil que Dios le dejó a todo ser humano era salvarse. Muy bien, acerca de esta declaración que leímos ahora, que dice que ellos adoran a Dios ignorantemente, Hechos 17, 22, 23 lo confirma. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y ahora ponte a temblar con lo que dice Zacarías. Esto es una profecía de Zacarías 13:6. Entonces le preguntarán: ¿qué heridas son esas en tus manos? Esto es muy hermoso. Llegará un momento en que ellos repararán en las heridas en sus manos y le preguntarán a Jesús: ¿qué heridas son esas en tus manos? Imagínate al mismo Jesús narrándoles el plan de la redención y las escenas del Calvario y su resurrección. Imagínate esa escena. Muy bien, vamos a reflexionar, porque eso también es una reflexión acerca del reavivamiento de la verdadera piedad. Dice el deseado de todas las gentes, capítulo: ¿no es este el hijo del carpintero? Perdón. Nuestra situación delante de Dios depende no de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del empleo que damos a la luz que tenemos. Así, aún los paganos que eligen, porque es una cuestión de elección y de decisión, Dios en cada segundo de su vida les respetó su libre albedrío, pero ellos eligieron ¿qué? Lo recto. En la medida en que lo pueden distinguir, están en una condición más favorable que aquellos que tienen gran luz. ¿Quiénes son aquellos que tienen gran luz? ¿Quiénes son los cristianos que tienen más luz que todas las iglesias cristianas? Los adventistas del séptimo día. Y por su vida diaria tienen gran luz y profesan servir a Dios, pero desprecian la luz. En alguna medida desprecian la Biblia. En alguna medida desprecian el testimonio de Jesús. Y por su vida diaria contradicen su profesión de fe. No están hechos de amor porque nunca nacieron del amor, en otras palabras. El deseado de todas las gentes, capítulo, repito, ¿no es este el hijo del carpintero? El reavivamiento de la verdadera piedad. Si el Señor Jesús va a resucitar un porcentaje de millones de paganos que del diluvio para acá se dejaron guiar por el Espíritu Santo, ¿cuánta más verdadera piedad? Santiago capítulo 1 versículo 27, Isaías 58. ¿No deberíamos tener los que decimos que tenemos más luz que cualquier otro cristiano, los adventistas del séptimo día? Sin embargo, ¿cuál es nuestra vergonzosa realidad? Y me duele leerlo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 100.
41. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es un reavivamiento de la verdadera piedad. Esa, dice Jesús a través de la arcilla, es la más urgente y es la mayor de todas nuestras necesidades. Vaciarnos del yo, del egoísmo, para poder vivir por otros y para otros. ¿Quieres llevar esta información al testimonio? ¿Quieres llevar esta información al tribunal de tu conciencia? Santo Padre, gracias por los hijos de Dios que están dispersados a lo largo y ancho de la faz de la tierra y en más del 50%, Señor, de las religiones, de los seres humanos que pertenecen a religiones paganas. Ayúdame a hacer esta oración final. Viene el zarandeo de esta iglesia y la profecía predice que la enorme mayoría nos abandonará después de abandonar la fe. Pero Señor, 400, 800, 1.200 millones de católicos, protestantes y paganos inundarán nuestra iglesia, nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios o se convirtieron en hijos de Dios durante el derramamiento del Espíritu Santo y prevalecieron en esa tendencia de olvidarse del yo y de vivir para otros. Y así demostraron que amaban a Jesús. Y escucharán, ayúdame, Señor, a que yo esté incluido, escucharemos, bien, buen siervo fiel, porque lo hiciste por mí. Al haberlo hecho por tus prójimos, entra en el gozo de tu Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.